Bienvenidos todos a Cibertao, el podcast del Instituto Chuanzi, donde hablaremos de filosofía, liberalismo y especialmente de taoísmo. Yo soy Antonio Vegas y nos acompaña también en esta aventura Javier Caramés. Hola a todos. Hoy Antonio nos va a contar un artículo muy interesante que ha sido publicado recientemente y que habla sobre el crecimiento económico de China en el pasado. ¿Qué nos puedes contar de este artículo, Antonio? Sí, pues muy buenas a todos. Como dice Javier, hay un artículo que ha publicado la Universidad de Oxford en abril de 2017, hace justo un año, en el que se habla de un aspecto muy importante y bastante importante para la historia de China y para la historia económica mundial, en el que versa entre la riqueza relativa de China con respecto a otros países. El artículo ha sido realizado en colaboración con la Universidad de Pekín y con la Universidad de Tsinghua, y se titula China, Europa y la gran divergencia. Y bueno, hasta hace poco tiempo, hasta recientemente, se pensaba que la preponderancia económica de China reinó hasta hace bien poco tiempo, es decir, que China fue muy superior al resto de países europeos hasta hace bien poco. Por ejemplo, tenemos el sociólogo Max Weber, que en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo establece una relación entre protestantismo y el espíritu capitalista, y dice que los valores protestantes, como el ahorro y el trabajo duro, llevaron a la riqueza de Europa por encima del resto del mundo. Esto es uno de los máximos exponentes de la teoría reciente que estábamos hablando. Sin embargo, estos investigadores de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Pekín, desarrollando un nuevo sistema económico de cuentas, estimando el PIB per cápita de los países a través de los servicios que había en la época y a través de la agricultura, por ejemplo, utilizando tierra cultivada o utilizando también datos de rentabilidad de los cultivos de la tierra, la rentabilidad del acero, del cobre, de la sal y otro tipo de industrias, han estimado de nuevo con mayor fidelidad los datos económicos. Y se ha llegado a una conclusión diferente. Y es que China empezó su declive en torno al 1300, el año 1300. Y a partir de ahí se desarrolla el capitalismo en Italia y se extiende por toda Europa y llega ya a su máximo exponente con la Revolución Industrial en Inglaterra. Y mientras que se desarrolla Europa en aquel momento, se produce un declive lento y paulatino de China, es decir, más bien un estancamiento en el PIB per cápita de China. Bien. ¿En qué época nos situamos con este declive? Bueno, sabemos que China, con sus invenciones y la gran riqueza cultural y económica de las dinastías anteriores, como la dinastía Song, llevó a China a ser la primera potencia mundial, y especialmente la dinastía Song del norte, que son entre los años 960 y 1127. Aquí se producen unas reformas económicas muy importantes. Por ejemplo, la riqueza cultural de China proviene principalmente por la actividad de la porcelana, la actividad del té, pero también los cultivos agrícolas. Y era un sistema de comerciantes muy, muy dinámico. El comercio exterior se expandió enormemente, existía un gran movimiento de personas, el sistema monetario se hizo más eficiente, había mucho más movimiento. Sin embargo, esta época de máxima expansión fue a lo máximo que llegó China en términos comparativos con Europa en toda la historia. A partir de ahí, China se estanca porque
la clase ilustrada de China no veía con buenos ojos las nuevas clases que se crearon, como la clase comerciante, y existía un sistema muy rígido de exámenes en China que impedía la innovación, impedía el desarrollo rápido del sistema económico y de la sociedad, que es lo que en aquel momento era necesario. Sin embargo, en Europa este sistema tan rígido no existía y se estaba, por ejemplo, en la Revolución Industrial en Inglaterra, el Parlamento británico aprobó un sistema de patentes y que favorecía la innovación individual. Cualquier persona que tuviese una idea podía patentarla y establecer un sistema, y estableció Inglaterra un sistema de incentivos bastante bueno para la innovación. Mientras que China fue en declive, y aquí los datos lo corroboran. Los datos de este artículo dicen, estos autores, en el año 980 el PIB per cápita de China era de $128. En el año 1140 era de la misma cantidad, $128. Y en el año 1820, ya mucho más tardío, el PIB per cápita era por debajo de los $100. Es decir, bajó de 128 a $100 en 1000 años. Es decir, en 1000 años no creció nada el PIB per cápita. Sin embargo, en Europa creció muchísimo el PIB per cápita. En Inglaterra, por ejemplo, creció muchísimo. Por ejemplo, en 1840 el PIB per cápita de Inglaterra era superior al de China. Bueno, los datos los podéis consultar en Internet, y simplemente esto demuestra que la economía va de la mano de las reformas políticas en un país, y muchas veces el progreso futuro se ve limitado por el progreso pasado. Es decir, cuando una población ha crecido mucho, la economía ha crecido mucho durante mucho tiempo, pues simplemente puede existir el incentivo de que los emperadores se mantengan en ese sistema y no favorezcan un futuro desarrollo, porque ya no es necesario, ven que todo es positivo, que son superiores a los demás y no quieren comerciar y no quieren progresar, y eso provoca un estancamiento. Javier, ¿qué te parece esta idea de este artículo de que la economía de China a partir del 1300 ya no fue tan potente como lo era anteriormente? A partir del año 1300 ya no estamos en la dinastía Song. En el 1300 estamos en la dinastía mongola, en la dinastía Yuan. ¿Qué sucedió con la invasión mongola de China y de toda Asia? Que se produjo una gran destrucción cultural. Los mongoles eran un pueblo salvaje del norte de Asia que arrasaron con todo lo que se encontraron. Era tal su falta de valores civilizatorios que tuvieron que asumir los valores de la dinastía Song para poder gobernar. Eso es un elemento importante a tener en cuenta en la historia de China, la irrupción de los mongoles que crearon la dinastía Yuan. Por supuesto, otro factor que paralizó la revolución industrial durante la dinastía Song fue precisamente el tamaño del Estado. ¿Podemos hablar de China en este entonces? Bueno, realmente lo que había era la dinastía Song, había otros reinos en el norte, pero el principal era la dinastía Song. El hijo del cielo era el emperador de los Song, y como efectivamente ha dicho Antonio, esta dinastía se vio limitada precisamente por su tamaño, precisamente por el hecho de que había una ideología central, y no hubo, como en otras épocas de la historia de China, más centros de poder que pudiesen competir entre sí.
Esto, de hecho, en este territorio tan vasto que coincide con la República Popular de China, o incluso podríamos decir en el vasto territorio de Asia Oriental, lo que podemos observar desde miles de años hasta ahora es que descentralización y apertura de ideas son dos cosas que van muy de la mano. Precisamente la cultura china es lo que es gracias a los periodos de descentralización política, es decir, las ideas que constituyen esta civilización no se desarrollaron, pues, por ejemplo, en la dinastía Song, se desarrollan en primaveras y otoños, en los reinos combatientes. Después el periodo de los tres reinos y las dinastías del norte y del sur también contribuyeron mucho. En concreto, en esta época, en la época de su unión, que va después de la dinastía Han, es cuando se introduce el budismo, que a la postre constituiría una parte importante de la cultura china. Es también cuando el taoísmo religioso, no el taoísmo filosófico, sino el religioso, se desarrolla. Es decir, cuando de la filosofía taoísta se hace una nueva religión. Bien, pues incluso en la era presente se puede observar que aquellos países de Asia donde hay un estado mucho más pequeño, países o parecidos, incluyo por supuesto a Hong Kong y Macao, el desarrollo va muy rápido. De hecho, se habla habitualmente del crecimiento de China de los últimos años. Se habla como de un crecimiento único, sin embargo no lo es. Corea del Sur, no obviamente Corea del Norte, en los últimos años ha crecido más rápido que China República Popular. Taiwán, lo mismo. Es cierto que en los últimos años el crecimiento de Taiwán está siendo más lento que el de China República Popular, pero porque el nivel de desarrollo de Taiwán se alcanzó mucho antes. Es decir, en Taiwán se alcanzó un nivel de desarrollo alto mucho antes que en la China comunista. Bien, pues esta evolución que se dio desde la dinastía Song hasta el presente nos muestra que la existencia de un poder central, de un poder central muy grande, quiero decir, es bastante negativo para la economía. Además, hay que tener en cuenta que en los últimos siglos hay dos dinastías que no son Han. Está primero la dinastía mongola y la última dinastía, la dinastía Qing. Son dinastías con otros valores que hicieron mucho daño. Los mongoles, ya lo he dicho, la dinastía Manchú también hizo grandes destrozos en China porque llevó una guerra contra los Han de la dinastía Ming, y eso desde luego no se hizo de forma pacífica. Y bueno, ya no hablemos del siglo XX, donde las ideas de la Revolución Francesa de que hay que cambiar la sociedad a base de golpes y crear el hombre nuevo, pues en Asia generó una primera parte del siglo XX muy violenta. Javier, sí, eso no queda duda de que el siglo XX fue de los peores que experimentó China. Aquí lo que se evidencia con esta nueva publicación de la Universidad de Oxford es que hay dos tendencias o dos corrientes. La primera es los que utilizan los datos de August Madison, que son los tradicionales, y estos datos siempre han dicho que China fue la primera potencia mundial desde el año 1 hasta el año 1800. Mientras que los datos de la nueva investigación de la Universidad de Oxford apuntan de que China fue una de las primeras potencias del año 1 al 1300 y a partir de ahí cayó en declive. Entonces, ¿a ti qué te sugieren estas dos investigaciones? ¿Tú estarías más
favorable a apoyar la última investigación de la Universidad de Oxford, que establece el declive mucho más antes, en el 1300, porque según lo que has comentado, con el inicio del taoísmo religioso y otras dinastías como los mongoles y que establecieron mucho daño, parece ser que tú estarías más favorable a la última investigación. Bueno, yo no conozco bien los datos. Yo lo que sí que tengo claro es que desde los Song, pasando por la dinastía mongola, luego los Ming y finalmente los Qing, por ya no hablar de la primera parte del siglo XX, lo que hay es una tendencia a reconcentrar el poder. Los Ming estuvieron muy obsesionados con la lucha contra los mongoles. Eso lógicamente dio lugar no a una descentralización del poder, sino a centralizar el poder. De hecho, la Gran Muralla, que había quedado abandonada durante mucho tiempo, que nadie le hacía caso, se reconstruyó durante la dinastía Ming. Entonces, yo sí que creo que hay dos hechos históricos que hicieron que en lo que hoy entendemos por China se produjese una ralentización de la economía, mientras que en lo que hoy entendemos por Europa, en aquel entonces la cristiandad, se empezase un crecimiento económico hasta nuestros días. Bueno, y digo esto de la cristiandad por una cuestión importante. De la misma forma que la idea de China no existía hasta hace nada, es decir, el emperador ejercía su poder legítimo sobre lo que está bajo el cielo, sobre Tianxia. En Europa, la idea de Europa no era lo que había en la Edad Media ni en el Renacimiento, existía la cristiandad. Y el caso es que la cristiandad hasta el Renacimiento estaba subyugada, o había, mejor dicho, un poder central encarnado en la figura del Papa. Es decir, había un control ideológico rígido en toda Europa, que impedía la movilidad de ideas. Y aquí quiero insistir en una cosa. Esto no es culpa del cristianismo, es culpa de una institución que acapara la interpretación de la palabra de Dios. Porque hay cosas en la Biblia que yo al menos considero que no deben ser interpretadas como la Iglesia establece que deben ser interpretadas. Y el caso es que en el Renacimiento se produce un hecho fundamental, que es una lucha de poder dentro de la Iglesia que da lugar a que el monopolio de poder que ejercía la Iglesia en toda Europa se rompa. Y aquí no quiero entrar en debate si es mejor el catolicismo o el protestantismo, o si María es una diosa o no lo es. No, en ese debate no quiero entrar porque al menos ahora mismo no me interesa. La cuestión es que hay una institución que hasta el Renacimiento ejercía un poder sobre la ideología con el cual nadie rivalizaba, y a partir del Renacimiento ese poder se rompe. Entonces, esto permite que pueda haber nuevas ideas. Esto es fundamental. Por lo tanto, podemos observar que en el pasado hubo muchas épocas de desunión en China. Incluso la dinastía Song no estaba del todo unida. Sin embargo, a partir del año 1300 apenas tenemos épocas de desunión, o mejor dicho, no tenemos épocas de desunión. Sí, de hecho no tenemos épocas de desunión, porque los mongoles conquistaron la dinastía. Primero conquistaron los reinos chinos que había en el norte, después conquistaron la dinastía Song y al poco, más o menos un siglo después, o algo menos de un siglo después, 100 años, ahora no me acuerdo exactamente la fecha, el primer emperador Ming, que era
que era una persona pobre, que poco a poco se fue haciendo con mucho poder hasta derrotar a los mongoles y convertirse en el primer emperador Ming, estableció una dinastía. Después, cuando la dinastía Ming fue sustituida por los Qing, no hubo un periodo de desunión como si, por ejemplo, lo hubo entre la dinastía Tang y la dinastía Song. Y ya no digamos entre la dinastía Han y la dinastía Tang. Hubo, de hecho, en medio mini dinastías, hubo periodos de desunión, hubo de todo. Lo que tenemos en los últimos 700 años de la historia de China es todo periodos de unión, con grandes revueltas o conquistas por medio, pero todo periodos de unión. Y así es difícil que florezcan nuevas ideas. En Europa lo que tenemos es la unión, en Europa desunión política hubo siempre desde el Imperio Romano hasta aparte. Bueno, ahora está la Unión Europea, sobre la cual yo tengo bastantes dudas, ya que pretende ser una mega burocracia que no sé yo hasta qué punto es bueno. Pero bueno, dejando esto de lado, el caso es que en Europa no hay unidad, quitando la Unión Europea, obviamente, no hay unidad política desde el Imperio Romano, pero sí que la Iglesia mantuvo una unidad ideológica hasta el Renacimiento. Realmente el emperador de China era algo más parecido a un papa que a un rey. Era más parecido al papa que al rey, porque bueno, un territorio tan grande pues es difícil de controlar al dedillo. Es simplemente eso. El caso Sí. es que lo fundamental es que lo que hace que la economía china se estanque es los periodos de unión. Y, insisto, esto se puede ver en la actualidad. De los países de cultura china, es decir, Taiwán, Japón, Corea, los únicos que están a la par de China en subdesarrollo o incluso más subdesarrollados son Corea del Norte porque es un país comunista, Vietnam porque sufrió una guerra muy dura y también el comunismo, y los países pequeños pues funcionan mucho mejor. Japón, Corea del Sur, Taiwán y después Hong Kong y Macao tienen un nivel de bienestar muy superior al de China continental, y es porque son unidades pequeñas. Sí, Javier, lo que comentas justamente es una de las conclusiones a las que llegamos en podcast pasados, y es que a medida que China se ha ido centralizando, porque la historia de China, como bien dice, está llena de periodos de unión y de desunión. Es curioso que coincidan los periodos de desunión con los periodos de progreso económico, como por ejemplo en el periodo de los reinos anterior al de los reinos combatientes, como el de primaveras y otoños. Aquí había un progreso económico importante. Y luego en la época inmediatamente anterior de la dinastía Song también se produjo lo mismo. Sin embargo, en periodos de centralización, como bien has dicho, la economía tendió a hacerlo mucho peor que el resto de países. Es curioso, y yo veo que es algo paradójico en cierto sentido. Por un lado es paradójico y por otro no. ¿Y por qué es paradójico? Porque a medida que China se divide en varios territorios, existe tendencia a la militarización y a la guerra, que eso en teoría sería negativo para la economía. Pero por otro lado existe al mismo tiempo, cuando China está dividida, existe la tendencia a que no hay un Estado fuerte que controle todo. Por lo tanto, el ciudadano, la persona de la sociedad civil, pues tiene mucha mayor posibilidad de desarrollar el comercio, de irse a otros países, no tiene la fuerza de la bota opresora del emperador o del gobernante, no es tan fuerte. Y parece, a la evidencia de los datos que tenemos de esta investigación, parece que a pesar de que la descentralización genere guerra, sin embargo, eso es un mal menor teniendo en cuenta los efectos positivos de la descentralización, al menos en la historia de China. Y para que hagamos
recalcando otra vez los datos para que lo tengamos en mente, pues en el año 1000 el PIB per cápita de China era de $1.000 por habitante, de dólares internacionales del año 1990. Esto es bueno, digamos que China tenía $1.000 por cada persona en un año. En Gran Bretaña se situaba en esa época entre los 600, es decir, China era aproximadamente un 30% más rica que Gran Bretaña en el año 1000. Si nos vamos al 1400, China era un 6% más pobre que Gran Bretaña. Y si nos vamos al 1800, China era un 80% más pobre. Y viene aquí a colación la cita de Adam Smith, uno de los economistas más importantes, el padre de la economía, que en su introducción al libro La riqueza de las naciones decía lo siguiente sobre China: un país que ignora y desprecia el comercio exterior y que solo permite que los barcos de las naciones entren en uno o dos de sus puertos no puede entablar el mismo volumen de negocios que bajo las leyes e instituciones diferentes de otros países. Es decir, cuando las instituciones imperiales de China impedían el progreso, pues el progreso no se puede producir. Y las instituciones podrían implementar o favorecer ese progreso, como bien dices, Javier, pues a través de la descentralización. Es un revulsivo que permite el progreso. Y bueno, yo creo que por mi parte ya hemos tratado esta cuestión. Seguramente en próximos episodios podemos analizar más en detalle cada uno de estos periodos y seguiremos informando sobre futuras investigaciones que se realicen en este campo. Si Javier, ¿tienes algo más que añadir? No, yo ya he dicho lo que tenía que decir. Simplemente recordar a los oyentes que pueden enviar notas de voz. Nosotros ya tenemos algunas y cuando hayamos recopilado unas cuantas haremos un programa específico para responder los comentarios de nuestros oyentes. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta otro programa.